Anti-Düring, escrita por Federico Engels en 1878. Federico Engels nació en Berna. Sus actividades periodísticas contribuyó significativamente a la difusión del marxismo a través de sus obras como el Anti-Düring. Este tuvo una estrecha relación de amistad y de trabajo con Karl Marx, quien fue su compañero por mucho tiempo. ¿Pero qué es el Anti-Düring? Esta es una abreviación de la obra clásica de la filosofía marxista, La subversión de la ciencia de Eugenio Düring, en donde se analizan los grandes problemas en la filosofía, en las ciencias económicas y el socialismo. Buenos días, yo les hablaré sobre las generalidades. Inicialmente se presenta como una continuación sobre los principios establecidos por los grandes ilustradores franceses en el siglo XVIII. Estos grandes hombres que en Francia iluminaron las cabezas para la revolución obraron de un modo sumamente importante. Hoy sabemos que aquel reino de la razón, entre comillas, no era nada más que el reino de la burguesía idealizado, ya que era una clase social de gente acomodada que obtenía privilegios y propiedades. Fue ahí donde la justicia eterna encontró uno de los derechos del hombre más esenciales. Se proclamó la propiedad burguesa y tomó vida a lo que se le llama República Burguesa Democrática. Los grandes pensadores del siglo XVIII, al igual que todos sus predecesores, no pudieron rebasar los límites que se le habían puesto en esa época, pero junto a la nobleza feudal y la burguesía existía la incompatibilidad general entre los explotadores y los explotados, entre los ricos y la gente pobre trabajadora. Fue precisamente esa circunstancia a lo que permitió a los representantes de la burguesía situarse como representantes no solo de la clase particular, sino que de toda la humanidad. Y aunque a grandes rasgos la burguesía pudo entender que en la lucha contra la nobleza representaba al mismo tiempo los intereses de las diversas clases trabajadoras de la época, en todo gran movimiento burgués se manifiestan hábitos independientes de aquella clase. Esa clase introdujo más o menos ideas desarrolladas del moderno proletariado. El hecho que en el mundo aún no hayan dominado la verdadera razón de la justicia se debe simplemente a que no se ha conocido suficientemente. Para eso se debe conocer esas particularidades y tenemos que arrancarlas de su conexión natural o de su historia. Para eso se tienen que estudiar cada una de ellas desde el punto de vista de su constitución y sus particularidades que causan efectos. Primera sección, la filosofía, con el primer capítulo de división a priorismo. Para Düring, concibe la filosofía, que es el desarrollo de la suprema conciencia del mundo y de la vida. Esto comprende el sentido de todo saber y de todo querer. Nos explica que la filosofía tiene dos objetos propios de la investigación. Uno son la naturaleza y dos es el mundo humano. Düring concibe los principios formales, los cuales se deducen del pensamiento interno y no tienen que ver nada a lo exterior. Esto dice que son las causas primeras. Estos mismos principios se aplican en el mundo de la naturaleza y el mundo. Por su parte, Engels dice que esto no puede ser cierto, ya que los principios formales no son causa primera y no pueden partir desde el pensamiento mismo. Düring dice que la matemática pura puede concebirse o puede partir de una forma remota del pensamiento. Sin embargo, Engels dice que no es cierto. ¿Por qué? Porque él pone ejemplo que el concepto de la figura y el concepto de número. Sabemos que el número nos sirve para contar consecutivamente y sabemos que un concepto de figura es lo que le atribuimos a una forma. Entonces, para llegar a este concepto se tuvo que haber una evolución en la historia y tuvieron que haber tenido una experiencia con el mundo exterior. Es por ello que Engels dice que esto no es así. Luego pasamos al segundo capítulo, que es el esquematismo universal general. Düring nuevamente nos plantea que el ser que todo lo abarca es único. La esencia de todo pensamiento consiste en la unificación de elementos de la conciencia en una unidad. El pensamiento es el punto de la unidad y reunión que ha nacido el indivisible concepto del mundo y por el cual se conoce el universo. Aquí también vemos lo que es el salto de la cualidad a la cantidad. Dice que estos saltos es fundamental tener la línea nodal.
Esta es la relación cuantitativa que al aumentar o disminuir arroja un punto crítico, el cual es el punto exacto del cambio. Un ejemplo que pone este es el cambio de estado del agua, del estado líquido al estado gaseoso. ¿Cómo podemos conseguirlo? Nosotros tenemos una porción de agua y la sometemos a altas temperaturas. Esto provocará que el agua llegue a su punto de ebullición. Y a su vez habrá un salto de la cualidad a la cantidad o viceversa cuando se pase del estado líquido al estado gaseoso. La línea nodal podríamos atribuir que es el aumento de la temperatura. El punto crítico sería el punto de ebullición que está sometido el agua. Luego, el siguiente capítulo nos habla de lo que es la filosofía de la naturaleza, tiempo y espacio. En esta sección, Turing y Engel exponen sobre el despliegue del mundo y la limitación en su espacio. Para Engel dice que la infinitud sin contradicciones es la ilimitada acumulación y pone el ejemplo de la recta numérica, ya que a este se le puede ir añadiendo más números correlativos y contándose entre sí. Ya cuando se tiene planteado esto sobre la infinitud, plantea también que conlleva consecuencias. Una de ellas es que el desencadenamiento de causa y efecto en el mundo. Es por ello que dice, si nosotros concebimos que el mundo existe, tuvo que haber tenido un inicio. El siguiente capítulo es de la filosofía de la naturaleza, cosmogonía física y química. Nuevamente aparece lo que es Turing y dice que cómo se ha constituido el universo actual desde Kant, que propuso una nebulosa primitiva. La teoría kantiana es el origen de todos los cuerpos celestes actuales a partir de las masas nebulosas en rotación, y ha sido el mayor progreso que se consiguió en la astronomía en esos tiempos. Kant fue el primero en abrir una brecha en el modo metafísico de pensar. Asimismo, habla de la materia y la fuerza mecánica, la cual es una fórmula lógico-real, en la cual cuando se termine la unidad de materia y fuerza mecánica, empezará el movimiento. La forma lógico-real no es más que un tímido intento de aprovechar las categorías hegelianas del en sí y el para sí para la filosofía de la realidad. Luego pasamos al siguiente capítulo, que es la filosofía de la naturaleza y el mundo orgánico. Daremos lo que es la respuesta a estas tres preguntas, que es la lucha de existencia, cómo surge y quién introduje esta idea. En ese capítulo, el señor Turing reprocha a Darwin que haya trasladado a la ciencia de la naturaleza la teoría malthusiana. ¿Pero qué es la teoría malthusiana? En breves palabras, la teoría malthusiana pertenece a Thomas Malthus, economista de raíces británicas, el cual sostenía el desbalance de la población y el aumento de la producción de alimentos. Esto daría lugar a conflictos y hambrunas, entre otras cosas. Es así que Turing le reprocha por esto a Darwin. Darwin en sus últimos viajes concibe la opinión de que las plantas y los animales no son fijas y que se transforman. Es así que se traslada para probar lo que él decía a un campo de estudio, el cual pone en práctica lo anterior en un cultivo y en ganadería. Entonces halla en que algún tipo de cultivo había producido en animales y plantas de la misma especie y diferencias mayores de las que se encuentran entre especies reconocidas como diversas. Pero, ¿qué es la lucha de existencia? Dice que la lucha de existencia para Darwin dice que la lucha de existencia es la lucha no solo física o otro tipo de lucha. Sin embargo, esta lucha de existencia Darwin la observa en que la cantidad no era la cantidad de gérmenes que nacen en la naturaleza no era la cantidad última que se observaba, o sea que no todos llegaban a la madurez. Es entonces donde él hace la interrogante de por qué no todos llegan, y ahí surge o ve que hay individuos con características ventajosas tienden a transmitirse por herencia. O sea, un ejemplo es cuando nosotros hay un cierto número de plantas, no todas llegan a su madurez por estas mismas características ventajosas. En los siguientes capítulos, Engels critica las concepciones dogmáticas de la verdad,
la moral, la igualdad, la libertad y la necesidad. Al refutar las verdades eternas de Turing, Engels pone de manifiesto la dialéctica del conocimiento, demuestra la existencia de la verdad objetiva, el carácter relativo de las verdades científicas y demuestra al mismo tiempo que el pensamiento humano es capaz de descubrir la verdad absoluta. Este capítulo también dice que el fundamento moral pertenece a la historia de los hombres, que el bien y el mal no son verdades eternas, sino más bien concepciones relativas que varían con la sociedad. Refiriéndose a las cuestiones del materialismo histórico, Engels explica el origen de la propiedad privada de las clases y del Estado, el papel de la lucha de clases en el desarrollo de la sociedad y la naturaleza de clase del Estado. Muestra de que el Estado y el derecho, la moral y la religión no son ni eternos ni tampoco inmutables, sino que cambian bajo la influencia del desarrollo de la base económica de la sociedad. En el siguiente capítulo, Engels refuta el concepto abstracto de igualdad y demuestra de que el verdadero contenido del postulado de la igualdad proletaria es reivindicar la abolición de las clases. En las sociedades de clases, la moralidad es necesariamente una moral de clase que justifica los intereses de la clase dominante o los de la clase oprimida, cuando ésta se vuelve lo suficientemente poderosa como para rebelarse contra su explotación. De la misma forma, podemos comprender la libertad y la necesidad de la que habla en el siguiente capítulo. La libertad no está en una independencia soñada con respecto a las leyes de la naturaleza, sino más bien el conocimiento de estas leyes y en la posibilidad que se les brinda de implementarlas para obtener fines determinados. Cualquier progreso de la civilización es un paso hacia la libertad. El ejemplo que pone el libro es el del fuego, que es el primer acto liberador en la historia de la humanidad, el dominio del fuego. Engels termina esta parte del libro, esta parte filosófica de su obra, defendiendo dos leyes dialécticas. La primera es la transformación de lo cuantitativo en cualitativo. Pone un ejemplo, el de la temperatura del agua. Cuando ésta aumenta se produce un cambio cuantitativo. Eventualmente se evapora, siendo este cambio de estado líquido a estado gaseoso. Este se convierte en un cambio cualitativo. Así, lejos de ser una invención de un filósofo, esta ley dialéctica se encuentra en la naturaleza. Eso es lo que quiere mostrar. La segunda ley dialéctica de la que habla esta primera sección es la negación de la negación. Engels ofrece otros ejemplos como el del destino de un grano de cebada. El grano es negado por la planta que emerge de él, luego esta a su vez es negada por la espiga, resultante trayendo nuevas semillas que sin volver a la situación anterior, ya que ahora hay semillas nuevas en la planta. De la negación podemos aprender que nada es eterno, que un estado niega a otro en algún momento. Negar, como dice Engels, no es decir llanamente no, sino más bien es comprender que la negación dialéctica es una necesidad en la etapa de algo, es una construcción de la realidad. Para que la realidad siga su curso se tiene que negar a sí misma, darle entrada a lo nuevo y destruir lo viejo. Muy bien, damas y caballeros, vamos a empezar la segunda parte. Y vamos a empezar con la economía política. Muy bien. Vamos a empezar con qué es, cuál es su método, sus objetivos, etc. Muy bien.
La economía política es la ciencia que rige las leyes durante la producción y el intercambio de materiales en la vida social humana. Muy bien. Ahora, esto tiene algo muy interesante que es la producción y el intercambio. ¿Qué es y cómo se usa? ¿Para qué sirve? Muy bien. Primero tenemos la producción. La producción es la base, pues de ella depende el intercambio. Ok. Muy bien, de ella depende el intercambio. Esto significa que la producción en sí es totalmente independiente. ¿Por qué? Porque en la producción es donde se crea, donde se desarrolla lo que queremos hacer. O sea, la producción es la base, es la alimentación, etc. Ahora bien, eso significa que es opositor porque hay algo que se debe tomar en cuenta, es que la producción y el intercambio no se llevan entre sí los dos, ¿ok? Son demasiado opuestos. Sin embargo, los dos tienen como su lado que los une, ¿ok? O sea, a pesar de que son opuestos, uno rige sobre el otro. ¿Por qué? Vaya, la producción es la base donde se crea, se produce. Ok, ahora, muy bien, vamos a pasar al siguiente, que es el intercambio. Muy bien, ¿qué es el intercambio? El intercambio es totalmente opuesto a la producción, debido a que en él se realiza la comercialización de la producción o, vamos a decir, la venta de un producto. O sea, si sembramos algún fruto, pues en el intercambio sería la comercialización de ese producto. Y eso lo vuelve totalmente dependiente de la producción, ¿ok? Pero hay algo a lo cual los pone en un círculo vicioso y hace que uno ejerza sobre el otro. Eso sería lo siguiente. Primero, no hay segunda producción si no hay un intercambio exitoso. O sea, por eso es que uno puede ejercer sobre el otro, sin embargo, ambos son totalmente opuestos. Uno produce, el otro, pues, intercambia, ¿ok? Uno crea, el otro vende, por decirlo así. Se deshace de lo que se hizo para conseguir una adquisición. Podríamos decirlo así. Y ahora, entre estos dos, como dije, uno ejerce sobre el otro, ¿ok? Ahora, al igual que ellos tienen algo relacionado al tiempo, y es que, vaya, no todas las generaciones son iguales, no todos los países tienen la misma cantidad de personas, o los mismos métodos, etc. Sin embargo, las generaciones anteriores pueden ejercer sobre las nuevas generaciones. Un ejemplo de ello, y el señor Turing lo puso en uno de sus pasajes, es de que en el pasado existía el trueque. Sin embargo, se creó o se inventó la moneda metálica. O sea, si nos damos cuenta, actualmente todavía se utilizan monedas metálicas. Sin embargo, estas se están volviendo un tanto obsoletas porque actualmente existe más dinero fantasma que dinero real, o sea, dinero físico. Porque se inventó el pago con tarjeta, el pago con cheque, las transferencias, las criptomonedas. Entonces, o sea, físicamente ese dinero no existe. Por eso se le llama dinero fantasma. ¿Y a qué quiero llegar con todo esto de dinero, cheques, tiempo, antiguas generaciones, nuevas generaciones? Es que la economía política es la ciencia que evoluciona con el pasar del tiempo, al igual que la humanidad. A eso es a lo que quiero llegar. A que la economía evoluciona al igual que la humanidad. La economía política evoluciona. ¿De acuerdo? Ahora tenemos la teoría de la violencia y el poder. Para el señor Turing, la economía estaba más que resuelta. Pues, para el señor Turing, las condiciones políticas representaban las condiciones económicas de un país. Y esto fue citado en uno de sus pasajes. ¿Ok? Ahora, también hay que tomar en cuenta que más de alguna vez hemos escuchado que lo que se quiere nunca se obtiene de la forma adecuada, de la forma que queremos, ni cuando lo queremos, etc. Y también ya han de haber escuchado que, pues, si quieres triunfar rápido y fácilmente, pues tienes que traer el juego sucio. ¿Y aquí quiero llegar con esto? Quiero llegar a la aparición, por ejemplo, en tiempos pasados, empezó primero la aparición de la burguesía, la aparición de clases, la esclavitud,
la clase sometida y la clase sometedora. A eso es a lo que quiero llegar. ¿Ok? Entonces, lógicamente para esto se necesitaron pensadores, tiempo, pero en su tiempo, por ejemplo, en el tiempo de la burguesía no daban paso a pensadores del capitalismo. O sea, esto fue cambiando conforme fue apareciendo el capitalismo y grandes pensadores capitalistas, como fue Karl Marx y el señor Adam Smith, que son personas que desarrollaron grandes teorías. Ahora, quiero terminar esta parte con algo que decía el señor Hegel. Y es lo siguiente. Hegel decía que la vida marcha por el lado equivocado, por el lado malo. Eso significa que hay 3 lados en la vida. Un lado negativo, un lado positivo y la conciliación de ambos. Eso conforman los 3 lados. Bien, pasemos al siguiente. Muy bien, ahora tenemos la teoría del valor. Primero, ¿qué es esto? ¿Cómo se utiliza? ¿Para qué sirve? ¿Qué hace? Muy bien. La teoría del valor, haciendo esto más corto, más fácil de entender, es la aplicación de un número sobre un objeto, una persona. Es la aplicación de un número sobre algo, en pocas palabras. El señor Turing decía que el valor es la imposición de un sueldo o un salario a una persona. O sea, tú vas, solicitas un trabajo, el contratista te hace una oferta por tus servicios que te va a pagar y tú accedes o rechazas. O sea, tienes también esas 2 opciones de aceptar o rechazar. Esa es la imposición de un valor. O cuando tú quieres vender algo y, o sea, es algo nuevo en el mercado, tú consideras lo que te costó hacerlo, si en cuyo caso tú lo creaste, o el tiempo, etcétera. O sea, conforme va pasando el tiempo hay cosas que también aumentan de valor y también así hay cosas que conforme pasa el tiempo descienden de valor, ¿ok? Muy bien, ahora vamos a pasar al siguiente tema, que sería trabajo simple y trabajo compuesto. Vamos allá. Tengan todos muy buenos días. Esta mañana yo les hablaré sobre el trabajo simple y el trabajo compuesto. Primero que nada explicaremos la teoría del valor propuesta por Marx, en la que dice que el valor de un producto o bien viene dada por la cantidad de trabajo que es aplicada para realizar dicho producto. Por lo contrario, el señor Turing piensa que un producto no puede tener más o menos valor por la cantidad de tiempo que sea aplicada en un producto. Así bien, Marx nos explica que lo que determina el valor de la mercancía es la cantidad de trabajo que dicho producto obtuvo o se estimó para realizarlo, queriendo decir que el trabajo simple es sin más lo que cualquier ser humano podría realizar, que es algo básico que todos podemos hacer, mientras que el trabajo compuesto viene siendo el mismo trabajo simple, simplemente que potenciado ya sea por maquinaria o por alguna cosa que nos pueda ayudar a duplicar dicho trabajo. Agregando también que el trabajo es mero gasto de fuerza humana. Muchos trabajos requieren de conocimientos amplios, de habilidades especiales, con más o con menos esfuerzo. Entonces, esto nos hace plantearnos una pregunta. ¿Podemos considerar que dichos trabajos compuestos igualan en un mismo tiempo el valor mercantil de un trabajo simple? Claramente no, ya que el trabajo compuesto duplica o incluso triplica el trabajo simple. Turing piensa que el valor de un bien no debería de ser determinado por el trabajo que se lleva a realizarlo, dándonos a entender que debería de tener el mismo valor de trabajo. Marx también, preveyendo que aparecieran personas como el señor Turing, nos deja una pequeña frase. Marx nos dice que cuando hablamos del valor de un trabajo en un producto, no nos referimos al salario o a la cantidad monetaria que es entregada a un empleado para poder realizar dicho trabajo, sino más bien es la cantidad de trabajo, el tiempo que le dedica a dicha persona para poder realizar o fabricar este producto. Ahora bien, me gustaría pasarme a otro tema, que es la plusvalía. La plusvalía es una parte de la producción que no se paga a los trabajadores, sino parte de la ganancia del empleador. Es la diferencia entre el valor del producto total y el salario ganado por los trabajadores.
Marx nos explica que la plusvalía viene siendo cuando un capitalista adquiere un bien siempre desde el principio con la finalidad de revenderlo, nunca para satisfacer sus propias necesidades. Lo compra a un valor menor en el mercado y lo que hace es que lo revende a un mayor valor, claro está. Entonces, en este proceso, cuando es revendido, la ganancia que obtiene por dicho valor, por dicho producto, es igual, recupera el valor del principio de su producto, y a la pequeña ganancia que le queda, a eso se le conoce como plusvalía. La pregunta es, ¿de dónde proviene la plusvalía? Se podría decir principalmente que la plusvalía es el valor que adquiere el dinero, pero claramente está que dicho dinero no puede adquirir más valor o valor extra. Así bien, el poseedor de dicho dinero, para sacarle mayor valor a dicha mercancía, debe de buscar en el mercado algo lo cual se pueda transformar antes de venderlo. Sabemos bien que, como anteriormente explicábamos, el trabajo simple y el trabajo compuesto como tal no poseen ningún valor en el mercado. Más bien, lo que viene determinando el valor en un producto es el simple trabajo del ser humano. Así bien, nos explica que el capitalista tiene que buscar algo en lo cual un ser humano, una persona, le dedique su tiempo y trabajo a dicho producto, generando así la plusvalía, un plusproducto, un trabajo extra en dicho producto. Sin embargo, el señor Düring plantea que el capital es toda la suma de medios de producción que constituya participaciones en los frutos de la fuerza del trabajo general, o sea, toda suma de medios de producción que consigan de un modo u otro un plus trabajo. Así bien, para poder terminar con el capital y la plusvalía, Marx nos ofrece una pequeña opinión acerca del salario de los trabajadores, diciendo que el salario no es más que la representación del tiempo trabajado por dichos trabajadores, que realmente les ayuda a su existencia. También se comenta que bastan pocas horas para poder cumplir con sus obligaciones y que el resto de tiempo es nada más que el plus trabajo, o como bien se puede decir, el beneficio para el capitalista. La cual trata sobre el socialismo. El contrato social rawlsiano había tenido su realización en el periodo anterior, el cual escapó de la burguesía dudando de su propia capacidad política, para refugiarse así en la primera corrupción del directorio y luego bajo la protección del napoleónico. Eso no había ido mejor, hasta que la sociedad de la razón y la contraposición entre el pobre y el rico, en vez de disolver el bienestar general, se agravó con la eliminación de los privilegios. El desarrollo de la industria sobre la base capitalista hizo de la pobreza y la miseria la corrupción que ocupó el lugar de la opresión violenta, y el oro reemplazó a la espada como principal palanca de poder social, en definitiva, comparadas con la magnífica promesa de los ilustrados. Todo esto que les ilustraron fue nada más una caricatura engañosa. Esta situación histórica dominó también a los fundadores sociales, a la madurez de la producción y al capitalista. Los fundadores del socialismo querían sacar de su cerebro la solución a los problemas sociales, solucionando todavía que todo estaba oculto. La sociedad no presentaba sino abusos, y esa era la tarea y la razón más grande para ponerle fin a todo esto. Se trataba de descubrir un nuevo y mejor sistema de orden social, para declararlo y concederlo luego de la sociedad desde fuera mediante la propaganda, y de ser posible mediante un ejemplo de un modelo experimental. Bueno, en el año 1802, la Revolución Francesa, como la lucha de la clase entre la nobleza, la burguesía y los desposeídos, era un descubrimiento genial, donde Hegel se refiere al periodo comprometido desde el 20 de marzo de 1815. Esa fecha fue cuando regresó Napoleón de París,
El 28 de junio de 1815 fue la segunda fecha de la restauración de Luis, como la ley francesa. Hegel alude a una campaña que Dürer realizó contra la organización y funcionamientos académicos de la Universidad Alemana en esa época. También por la misma razón pertenecía en general al productor mismo. La fundación histórica del modo de producción capitalista y de su portada a la burguesía consistió en concentrar esos dispersos y reducir medios de producción, ampliarlos y convertirlos en las potentes palancas de producción. Pasaron los hilados y los tejidos de los objetos de metal que ahora solían de las fábricas en los productos comunes de muchos obreros, por cuyas manos que tenían que pasar sucesivamente ante estas, siempre de forma básica. La ciencia de la producción mercantil no es un modo alguno, sino que la ciencia que tiene que contar con factores conocidos solo de un modelo relativo del mismo. La producción mercantil y su ciencia de la economía tiene una expresión relativa de las mismas. En esa cantidad de trabajo desconocidas que se encuentran en las diversas mecánicas, al comparar según sus relativos contenidos del trabajo, así también la química, se procura una expresión relativa, por ella desconocidos, comparados por diversos elementos según sus pesos atómicos, es decir, expresando el peso atómico de uno por la última fracción. En conclusión, la obra de Hegel, el Anti-Düring, constituye un modelo de espíritu de Partido Comunista y de defensa que resalta la concepción científica del mundo con respecto a las deforestaciones pseudocientíficas y el oportunismo político. Eso ha sido todo. Gracias.